Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí en esta sesión de hoy, en nuestra sesión formativa del mes de mayo. Como todos ya sabéis, cada mes hacemos una sesión formativa para las personas de las áreas de recursos humanos, los especialistas en recursos humanos, y no podíamos dejar pasar la ocasión de hablar de uno de los temas que están más candentes en este año 2024, que es la inteligencia artificial. Por eso hemos querido hacer esta sesión formativa hablando de cómo integrar la inteligencia artificial en recursos humanos. Seguro que habéis visto muchísimas sesiones, habéis leído muchísimos artículos, siempre se está hablando un poco de este tema, pero nosotras detectamos que nos faltaba quizás una aproximación desde la legalidad, pero también desde las mejores prácticas que podemos tomar para integrar la inteligencia artificial en nuestros recursos humanos y que sea un aliado del área de recursos humanos. Hoy vamos a estructurar la sesión en tres partes. Los que soléis acudir a las sesiones formativas sabéis que hacemos primero una explicación teórica y después una explicación más práctica. En este caso, lo que vamos a hacer es, digamos, hacer una aproximación primero a la redefinición un poco de la experiencia del trabajo para introducir la IA, digamos que en un concepto teórico. En una segunda parte hablaremos de esa legislación europea sobre inteligencia artificial y, como siempre, tenemos el honor de contar con mi colega Aina Rovira, que es la Legal Counsel de CEGIT, y luego tenemos una invitada estelar, que es mi compañera Bettina Rodríguez, que va a ser la que nos va a aproximar precisamente a esas mejores prácticas que debemos tener en cuenta a la hora de decidir que vamos a instalar inteligencia artificial o herramientas con inteligencia artificial dentro de nuestro Departamento de Recursos Humanos y los protocolos y procesos que el propio Departamento de Recursos Humanos conlleva. No me quiero extender mucho más, luego dejaré paso a mis compañeras, pero creemos que es bastante importante empezar por la parte de la redefinición de la experiencia del trabajo a la hora de introducir la inteligencia artificial. Obviamente, la inteligencia artificial es una herramienta, en sí es un concepto revolucionario que ha llegado a nuestras vidas y que ha impregnado en primer orden, digamos que nuestro ámbito personal, nuestra vida personal. Ahora ya hay muchísimas personas que utilizan herramientas de inteligencia artificial para diferentes tareas, pero en lo que nos compete hoy estamos hablando de que necesitamos también saber cómo integrar esa inteligencia artificial dentro de nuestro Departamento de Recursos Humanos. Lo primero que tenemos que saber antes de hablar de, bueno, cuáles son los principios clave que tenemos que tener claros cuando usemos la inteligencia artificial, lo primero que tenemos que tener claro es cuál es el objetivo de usar inteligencia artificial. Usar inteligencia artificial en recursos humanos no es, digamos que, una decisión a la ligera. Tiene un objetivo, o debería tener un objetivo dentro de los departamentos humanos muy claro. Ese objetivo tiene que ir en torno a un win-win, digamos, inteligencia artificial, inteligencia humana. Luego, Bettina, en la parte de fomentar esa relación inteligencia artificial e inteligencia humana, hará una explicación más en profundidad, pero se nos tiene que quedar muy claro este concepto. Para que la inteligencia artificial tenga sentido dentro de nuestro Departamento de Recursos Humanos, tenemos que saber integrarla y que trabaje con la inteligencia humana. Tenemos que desechar todos esos tópicos que hay sobre la inteligencia artificial y, bueno, que viene a reducir los puestos de trabajo, todos esos tópicos que hemos subido en los medios de comunicación. Aquí lo que venimos a hablar es de que la inteligencia artificial e inteligencia humana, cuando conviven, hacen que el área, en este caso de recursos humanos, pueda ser muchísimo más proactiva, pueda eliminar tareas muchísimo más repetitivas, sin valor, y centrarse más en la estrategia. Pero cuando hablamos de cuáles deberían ser los principios clave en cuanto al uso de inteligencia artificial dentro del Departamento de Recursos Humanos, tenemos que tener en cuenta tres cosas muy importantes. La primera es que tenemos que fomentar una innovación responsable. Esto significa que, como os decía antes, no es implantar inteligencia artificial
por implantar, sino que la innovación en cuanto a la implantación de inteligencia artificial debe estar guiada por principios éticos y responsables. Y hay que considerar los posibles impactos tanto en las personas como en la sociedad, como en el grupo de trabajo que conlleva toda esa plantilla que tenemos cada uno dentro de nuestras organizaciones. Un ejemplo sencillo de qué queremos decir con fomentar la innovación responsable. Por ejemplo, podemos hablar de que debería ser crucial en las empresas pues, adoptar políticas transparentes, asegurando pues, que los empleados comprendan cómo se va a utilizar los sistemas de inteligencia artificial y que tengan claro que tienen derecho a solicitar esas explicaciones de cómo funciona la inteligencia artificial y dentro de, en este caso, el área de recursos humanos. La segunda clave dentro de esos principios es promover la inclusión y la diversidad. Aquí la inteligencia artificial nos puede ayudar muchísimo porque la inteligencia artificial bien diseñada debe basarse o utilizarse de una manera que sea inclusiva y no discriminatoria, evitando siempre perpetuar o amplificar sesgos existentes. Digamos que es bastante claro o es bastante sencillo de entender cuando ya conocemos la inteligencia artificial dentro de otros ámbitos, que al final funciona como una herramienta que gestiona muchísimos datos y va aprendiendo de ellos. En este caso, cuando hablamos de promover la inclusión y la diversidad, lo que debemos tener en cuenta es que cuando coge estos datos deben ser datos desagregados para identificar y corregir esos sesgos en los algoritmos, por ejemplo, de la contratación y la promoción. Así, aplicando esa ética de la inteligencia artificial a la selección. Esta es una de las partes, por ejemplo, que se puede ver más beneficiada por la inteligencia artificial. Este primer proceso, que es el proceso de la contratación o el proceso de la promoción, si se utiliza inteligencia artificial con datos desagregados, es decir, no se identifica pues, el género, no se identifica el estado conyugal, todos esos datos que nos identifican nos va a permitir que los algoritmos sean muchísimo más inclusivos, incluso que las propias personas. Y luego hay una tercera clave que dentro del uso de la inteligencia artificial en recursos humanos es que tiene que estar centrada en el ser humano. Y esto que parece algo básico o algo que todo el mundo tiene conocimiento y es consciente, tiene que estar basado en ciertas cuestiones, porque al final necesitamos respetar pues, los derechos, la dignidad y la autonomía de los individuos, y eso todos somos conscientes, ya que trabajamos en un departamento de recursos humanos y es algo que ya asumimos, pero cuando se incluye la inteligencia artificial dentro de nuestra operatividad, dentro de nuestros procesos, pues es crucial, por ejemplo, crear comités éticos para garantizar que las decisiones respeten los valores éticos. Es decir, y dar también esa credibilidad, esa confianza que decíamos a nuestros empleados en que el uso de la inteligencia artificial pues está promoviendo la diversidad y está promoviendo la igualdad. Digamos que son principios claves que se retroalimentan. Al final, la IA no solo nos va a permitir optimizar procesos, sino también nos va a permitir mejorar la experiencia laboral, manteniendo el factor humano en el centro de nuestras decisiones, pero aligerando y evolucionando de manera exponencial todos los trámites, las operaciones que necesitamos llevar a cabo. No me quiero extender más en esta parte teórica, eran simplemente unos principios que queríamos compartir con vosotros para que estuvieran en la memoria, porque ahora vamos a ver cómo estos principios redundan, como no puede ser de otra manera, en la legislación y más adelante redundarán en la parte más práctica, que es la que os va a explicar mi compañera Bettina. Sin más, le doy paso a Aina Rovira, nuestra Legal Counsel, que va a ser de la parte legal. Buenos días, muchas gracias Sonia, como siempre, por tus presentaciones. Bien, lo que queríamos hablaros hoy es, que imagino que algunos ya conoceréis, el pasado mes de marzo de este mismo año se aprobó en el Parlamento Europeo la primera propuesta de ley para regular la inteligencia artificial.
A modo de antecedentes, hay que tener claro que esto es un hito histórico porque es la primera vez que se presenta una ley para regular este tipo de tecnologías. Y aunque es verdad que aún queda mucho camino por recorrer, porque esta ley tendrá que desarrollarse y luego trasladarse a los Estados miembros, como es España, es importante ya tener claros cuáles son esos primeros principios que se exponen en esta legislación. Entrando ya en materia, ¿cuál sería el objetivo de esta ley? Pues básicamente se divide en dos. El primero es fomentar la innovación y propulsar la inteligencia artificial, y el segundo es hacer todo esto garantizando siempre la seguridad y el respeto a los derechos fundamentales de las personas que se puedan ver afectadas por esta inteligencia artificial. Y como sería el tema del webinar que estamos hablando hoy, sería la afectación que puede tener estas inteligencias artificiales en esos softwares de recursos humanos cuando se usan en las empresas, y ello puede acabar afectando a los empleados y empleadas. ¿Cuáles son los puntos clave que se prevé en esta legislación europea? Pues la primera es la necesidad de evaluar las soluciones de recursos humanos que utilizan estos sistemas de inteligencia artificial para determinar si existe un nivel de riesgo y, en caso de que exista, implementar las medidas de seguridad que sean adecuadas. Por lo tanto, vemos que el primer punto es la responsabilidad de la empresa que va a implantar este sistema de clasificar esos riesgos, detectarlos y mitigarlos. Un segundo punto clave que ya hemos visto, que Sonia lo ha comentado un poco por encima, son las obligaciones que tiene la empresa para con los empleados y empleadas cuando se utilizan estos sistemas. Y es que los empleados tienen derecho no solo a saber que se está utilizando una herramienta con inteligencia artificial, sino que además tienen que poder saber qué lógica sigue esta inteligencia artificial, qué se van a tomar con ella, qué consecuencias puede tener esta toma de decisiones. Y, por supuesto, esta información debe darse de un formato accesible y comprensible, lo que vendría a ser un poco para todos los públicos. Otro de los puntos importantes, y es más que evidente, es que cualquier desarrollo de inteligencia artificial siempre deberá garantizar el cumplimiento del Reglamento de Protección de Datos y las leyes de protección de datos que haya en cada Estado miembro. También se prevé en esta legislación un punto muy importante, que son las prohibiciones específicas. Y es que vemos que ya hay supuestos específicamente prohibidos en los que no se puede usar esa inteligencia artificial. Entrando en la temática del webinar de hoy, que son recursos humanos y el uso de inteligencia artificial en las empresas, y a modo de ejemplo, una situación que estaría prohibida es utilizar una herramienta con inteligencia artificial que permita reconocer las emociones de los empleados y empleadas en nuestro ámbito laboral, porque se entiende que esas emociones están dentro del ámbito personal y de la privacidad de cada uno, y que, por lo tanto, es un tipo de información al que la inteligencia artificial no puede tener acceso. Por supuesto, otro punto de la legislación es la innovación. Ya hemos dicho que lo que se pretende es propulsar esa innovación para explorar nuevas aplicaciones que, en entornos seguros, evidentemente, lleven la inteligencia artificial mucho más allá y la evolucionen de una forma responsable y de una forma ética, por supuesto, porque todos los softwares de recursos humanos que adopten inteligencia artificial deberán tener prácticas éticas, transparentes y seguras para todos sus empleados y empleadas. Y, por último, otro punto que prevé la legislación y del que también ha hablado mi compañera Sonia es la necesidad de promover la inclusión y evitar esos sesgos cuando se utiliza esa inteligencia artificial. Aparte de esta legislación europea, hace muy pocos meses la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, emitió también unas recomendaciones actualizando un poco los principios de la legislación en cuanto a materia de inteligencia artificial. Y debe entenderse que estas recomendaciones, evidentemente, no son más que unas recomendaciones, pero también hay que tener en cuenta que cuando hablamos de las empresas y la responsabilidad social corporativa, siempre hablamos de esos objetivos de desarrollo que establece la OCDE, y, por lo tanto, que este organismo haya puesto en el punto de mira la inteligencia artificial es una muy buena noticia, porque puede que dentro del avance tecnológico de ese desarrollo sostenible se incluya dentro de poco esa inteligencia artificial. Pues bien, dentro de estas recomendaciones que hace este organismo, los principios sobre los que se considera que debe gestionarse la inteligencia artificial son los siguientes. Primero, tener claro que el objetivo de la inteligencia artificial siempre es buscar resultados beneficiosos para las personas. El segundo, y es evidente también, y lo hemos comentado, es el respeto a los derechos humanos y a los valores democráticos de los Estados miembros.
El tercero es la transparencia y la explicabilidad, es decir, cuando se usen herramientas de inteligencia artificial siempre tiene que haber una transparencia y siempre debe explicarse cómo se usa la misma. También es verdad que el otro punto, y ya hemos comentado, es la seguridad. Cualquier desarrollo de inteligencia artificial debe venir acompañado de una seguridad, de una robustez de esa herramienta para evitar cualquier tipo de brecha de seguridad. Y por último, este organismo entiende que es parte de la responsabilidad proactiva de las empresas detectar y mitigar estos riesgos o estos posibles riesgos del uso de la inteligencia artificial. Dentro de estas recomendaciones que hace este organismo, también hay un apartado específico para recomendaciones de estados y gobiernos. Y nos ha parecido muy importante destacar este punto porque vais a ver que no solo les dice a los estados miembros que hay que invertir en inteligencia artificial, tanto en inversión pública como privada, sino que este organismo ya les dice a los estados miembros que aparte de esta inversión hay que fomentar los sistemas inclusivos que respeten los derechos de todos y hay que preparar los medios humanos, hay que preparar a la población para la transformación del mercado digital que va a llegar con toda esta nueva tecnología, con toda esta nueva inteligencia artificial y cooperando internacionalmente para que esta inteligencia artificial que se va a desarrollar siempre sea fiable y de confianza. Y esto sería tanto la legislación que está ya en el Parlamento Europeo como esas recomendaciones que ha dictado la OCDE. Y ahora daría paso a mi compañera Bettina para que explique cómo serían las buenas prácticas en cuanto al uso de esta inteligencia artificial. Antes de que empiece Bettina, vamos a hacer un pequeño sondeo que hemos creado. Os va a costar 10 segundos rellenarlo y es porque queremos saber en qué tareas consideráis que la inteligencia artificial puede ser más beneficiosa. Precisamente justo antes de que hable mi compañera Bettina y después de que mi compañera Bettina haga esta exposición de las mejores prácticas y de cómo debemos englobar dentro de nuestro Departamento de Recursos Humanos herramientas con inteligencia artificial, veremos si ha cambiado la opinión de vuestras respuestas. Os vamos a dar 5 segunditos más para que terminéis de rellenar esta encuesta. Y yo mientras doy paso a mi compañera Bettina, que nos va a hablar de fomentar la colaboración, como decíamos antes, entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Muchas gracias, Sonia y Aina, por vuestras intervenciones. Como fabricantes de software de recursos humanos sabemos que nos tenemos que adaptar a esa legalidad y a esa ética en el uso de la IA. Pero ahora me gustaría hablar cómo la IA realmente puede colaborar con nosotros, especialmente en el área de recursos humanos. Se trata de un binomio realmente entre la máquina y los hombres. La IA no está aquí realmente para reemplazarnos, sino que está diseñada para que colaboremos junto a ella. Y me gustaría explorar entonces cómo la IA realmente va a poder potenciar nuestras habilidades humanas y por tanto hacer que nuestro trabajo en recursos humanos sea mucho más eficiente y estratégico. Primero pensemos en la cantidad de tiempo que dedicamos a tareas repetitivas y administrativas. La IA puede encargarse de estas tareas, librándonos para centrarnos realmente en actividades que realmente requieren nuestra creatividad y nuestro pensamiento crítico. Así que, bueno, vamos a ver algunos ejemplos. La IA puede encargarse de esas tareas administrativas y de un procesamiento de datos, permitiendo que los profesionales de recursos humanos realmente nos dediquemos más a actividades que requieren el juicio humano, como por ejemplo podría ser la evaluación del desempeño o la evaluación de los candidatos. Un ejemplo aquí, podemos automatizar el mapeo de competencias usando un catálogo de formación como fuente principal, es decir, que ese catálogo de formación nos permita establecer todas esas competencias de una forma que nos aseguremos que las habilidades de los empleados estén siempre actualizadas y alineadas con las necesidades que ya ha definido la empresa. Además,
También nos podemos poner mediante algoritmos de aprendizaje automático, los profesionales de recursos humanos podréis prever tendencias en la fuerza laboral, en saberlo y analizar esas tendencias e identificar las oportunidades de desarrollo y mejorar la retención del talento. Otro punto sería que la inteligencia artificial puede personalizar la experiencia del empleado, ofreciendo recomendaciones personalizadas sobre el desarrollo profesional. Por ejemplo, un agente conversacional que te ayude a planificar tu carrera, que te ayude y que ayude a vuestros empleados a guiarlos en su plan de carrera profesional, sugiriéndole cursos y habilidades necesarias para alcanzar esas metas que se han planificado profesionalmente. Otro de las áreas en las que la era digital actual nos puede ayudar es la formación personalizada, y el aprendizaje continuo es clave para ello. Y aquí Recursos Humanos tiene una oportunidad de oro, porque son los dueños, vamos a decir, de la gestión de las personas, y la IA puede ayudar a diseñar y programar cursos de formación efectivos adaptados a las necesidades de cada empleado. Además, podremos establecer y mantener un proceso de mejora continua con el uso de la IA. Esto implica la evaluación constante de esas mejores prácticas y de las prácticas ya existentes para mejorarlas continuamente, para optimizar la colaboración entre la inteligencia artificial y los profesionales de recursos humanos. Por tanto, ese compromiso con la mejora continua por parte de recursos humanos y el aprendizaje continuo por parte de recursos humanos, pues como decía, es para mí una oportunidad gigante que tiene recursos humanos de hacerse con el músculo más importante que tiene una organización, que es el aprendizaje. Y aquí, pues eso, recursos humanos tienen una oportunidad de oro de colaborar. Si seguimos, veamos ahora cómo la inteligencia artificial puede mejorar significativamente el día a día de los profesionales de recursos humanos, identificando áreas específicas donde podemos aportar mucho valor. Por ejemplo, pues en la parte de administración de personal, tener un asistente de IA, un asistente virtual basado en esa última generación de la inteligencia artificial, pues nos puede ayudar tanto a managers como a empleados a gestionar administrativamente las cosas de manera más rápida y dar respuesta a las cuestiones y las preguntas que nuestros empleados están haciendo en tiempo real, las 24 horas y todos los días de la semana, permitiéndonos además de esta manera en recursos humanos pues tener más tiempo para dedicar a funciones y a trabajos más estratégicos. Además, en este ámbito, pues la IA puede asignar habilidades y competencias a diferentes puestos de trabajo utilizando información actualizada del repositorio de conocimientos que tengamos, de una manera sencilla, ágil y sin la intervención de nuestros profesionales. Hay otro asistente que a mí me gusta mucho, que puede ser un asistente de productividad, un asistente basado en la IA que puede integrar directrices y alimentar el sistema de información de recursos humanos con evaluaciones de desempeño precisas y alineadas con la estrategia empresarial. Por ejemplo, si la estrategia de la empresa se centra en adquirir nuevos clientes y un gerente se enfoca en clientes existentes, el asistente lo va a detectar y detectará esa incongruencia y señalará que el objetivo a evaluar no está alineado con la
la estrategia. También podrá mejorar la productividad durante las evaluaciones de ese rendimiento mediante técnicas de reconocimiento de voz, pues nos ayuda a completar esos formularios que el manager y el empleado tienen que rellenar en la evaluación del desempeño, pues automáticamente nos ayudará y nos propondrá textos y elementos que nos generan una base para poder realizar esas evaluaciones. Y otro ámbito que es muy interesante es ese gestor de repositorio de conocimientos. Como sabemos, las competencias y los conocimientos cada vez se están obteniendo de una manera más rápida, más ágil, están cambiando continuamente, y un gestor de competencia basado en la IA nos permite automatizar el mantenimiento de ese repositorio de datos de competencias y nos permite gestionar esas habilidades previniendo datos duplicados y adaptando y añadiendo nuevas competencias de una manera ágil, veloz y al ritmo al que está cambiando el mercado, y ese catálogo de formación o las evaluaciones se van a adaptar con esas competencias de una manera mucho más rápida y mucho más ágil. Estos son ejemplos que muestran que realmente la IA puede transformar las operaciones diarias de recursos humanos y hacer que las operaciones de recursos humanos sean cada vez más eficaces y que permitan la toma de decisiones estratégicas realmente de una manera informada y más ágil. Y eso en un principio era eran los ejemplos que quería explicaros hoy como elementos para que penséis en cómo realmente esa máquina y ese binomio máquina-hombre puede hacer que el trabajo de recursos humanos se haga realmente muy divertido y muy estratégico. Gracias. Y bueno, Sonia, podemos abrir quizás un turno de preguntas, ¿no? Exacto. Ahora vamos a aprovechar, como hemos dicho antes, que os hemos hecho un sondeo previo a esta fantástica explicación práctica de Bettina en cuanto a cómo o dónde podemos sacarle más partido a la inteligencia artificial en recursos humanos, y vamos a lanzar otro sondeo para ver si la opinión que teníais previo a esta exposición de Bettina ha cambiado o no. Aquí podéis ver, es como el de antes, es tremendamente sencillo. Os vamos a dar, nada, 5 segunditos para que podáis contestarlo, y mientras también todas las personas que tengan preguntas sobre cualquiera de los temas que se han tratado pueden ir escribiéndonos en el apartado de preguntas, lo veréis abajo en vuestras pantallas, y nosotras pues estaremos encantadas de responder al mayor número de preguntas posible. Siempre nos pasa lo mismo, no somos capaces por tiempo de responder a todas, pero intentaremos responder al máximo de preguntas posibles. De momento vamos a retirar ya el sondeo y vamos a ver realmente dónde hemos sacado o sea, dónde creemos precisamente que esta inteligencia artificial para recursos humanos puede ser más beneficiosa. Las votaciones que han salido justo ahora mismo, lo que acabáis de votar es que creo que están claras. La gestión del talento es la que se lleva un poco la palma, aparte por un tanto de por ciento altísimo. Estamos hablando más de un 70% de vosotros creéis ahora que la gestión del talento es la que se puede beneficiar más de la inteligencia artificial, y vamos a ver si esto ha cambiado pues con la pregunta que hemos hecho, que era prácticamente la misma pregunta antes de la ponencia de Bettina. En este caso, precisamente esta fantástica explicación que nos ha hecho Bettina, lo que ha hecho ha sido acrecentar un poco
digamos que la victoria que se lleva la gestión del talento en cuanto a la integración de inteligencia artificial. Es cierto que la gestión del talento es el presente y el futuro de los departamentos de recursos humanos, y es una de las áreas donde la inteligencia artificial puede ayudarnos más, puede fortalecer más nuestras fortalezas y puede ayudarnos a superar nuestras debilidades. Simplemente quería enseñaros un poco estos sondeos para que vierais un poco cuál es el perfil o cuál es el pensamiento que tenéis los profesionales de recursos humanos que hoy estáis aquí. Así que vamos a volver, si os parece, al turno de preguntas, como decíamos hace un momento. Entonces, os voy a leer algunas y se las voy a ir distribuyendo a mis compañeras por orden. Ahí, como siempre, hay bastantes preguntas, como os he dicho antes, pero una de las primeras que surge aquí, que bueno, luego mi compañera Betina la ha contestado un poco, pero casi que podríamos hacer un refresh de un minuto. Betina, estoy interesada en mejorar mi gestión del talento. ¿Dónde crees que podría hacer una implantación de inteligencia artificial que me diera beneficios más a corto plazo? Betina, esta creo que es para ti. Sí, a ver, yo creo que hay una cosa que tenemos que ser muy conscientes, y es que la velocidad del cambio del conocimiento caduca cada vez más rápido. Entonces, un sitio donde la IA nos puede ayudar a acelerar muy rápidamente la gestión del talento es en la gestión de ese aprendizaje. Como decía antes, yo creo que recursos humanos tiene una gran oportunidad a la hora de gestionar ese aprendizaje y hacer que ese aprendizaje sea cada vez más ágil y más rápido. Aplicando técnicas en la parte de la gestión de las competencias y asignar esas competencias rápidamente, que pueden venir de la formación, por ejemplo. No tienes que tener un catálogo de formación, un catálogo de conocimientos ya generados, sino que incluso con tu propio catálogo de formación puedes automáticamente ya tener esas competencias que van a ser actualizadas por ese catálogo de formación y automáticamente asignar esas competencias a tus empleados. Entonces, y no solamente las competencias de las que ya somos conscientes, sino las competencias que están cambiando continuamente y que se están produciendo e incrementando a una velocidad muy, muy rápida. Entonces, la inteligencia artificial es capaz de proporcionarte y predecirte aquellas competencias que vas a necesitar o las habilidades que tus empleados van a necesitar de una manera rápida y ágil, y en recursos humanos vas a poder evaluar a tus empleados contra esas competencias nuevas que se están produciendo, y además pues formar y desarrollar el potencial que tiene dentro de tu organización de manera rápida. Así que yo creo que uno de las áreas más interesantes para trabajar va a ser el área de aprendizaje y formación y desarrollo. Gracias, Betina. Hay otra pregunta que quizás también la puedas contestar tú. Nos dice Araceli: hola, ¿puedes poner un ejemplo de cómo la IA puede ayudarnos en tareas administrativas de recursos humanos? Sí, mira, hay varias. Una de ellas, vinculada con lo que estábamos diciendo, pues que las competencias directamente se asignen y se asocien a los puestos de trabajo, en los que estamos buscando candidatos, o a los puestos de trabajo de nuestros empleados, y automáticamente se va transformando y ayudando a que esas competencias y esa descripción de un puesto de trabajo esté rápidamente puesto en marcha y me permita no solamente en selección atraer a candidatos, sino también evaluar a nuestros empleados directamente contra esas competencias que tiene que tener en el puesto de trabajo. Otro área
que no hemos hablado y no he hablado antes, es en el área de la nómina. En el área de la nómina, el detectar errores de nómina es algo que va a ser muy rápido y cada vez más la inteligencia artificial nos ayuda a detectar esos posibles errores y reducirlos al máximo para que nuestra nómina, como siempre, siga apareciendo desapercibida, porque ya sabemos que si una nómina hace ruido es porque hay algo mal y eso en recursos humanos nunca lo queremos. Así que son dos áreas, por ejemplo, en las que tenemos una intervención por parte de la inteligencia artificial muy clara. Hay otra pregunta que me parece muy interesante, que ligan dos preguntas de dos personas distintas. Una es la de, ¿tenéis algún ejemplo real en una empresa en relación a la gestión del talento? Obviamente podríamos daros ejemplos reales de empresas que utilizan en este caso nuestra gestión del talento, Talentsoft, aunque no podemos dar sus nombres, pero hay otra pregunta muy relacionada con esta, con la que sí que podemos hacer, es daros un ejemplo práctico. José Manuel nos decía, ¿podríais dar algún ejemplo práctico de herramientas que se podrían utilizar y cómo en el tema de la gestión de competencias? Betina, ¿quieres contestar tú o te parece? Pues sí, o sea, como decía antes, en la gestión de competencias está muy ligada, por ejemplo, a la evaluación del desempeño, ¿vale? Entonces, en la evaluación del desempeño, tener herramientas que a mí me permitan definir las competencias y los objetivos a nivel estratégico de compañía y que realmente los managers sean capaces de evaluar para que esos objetivos se cumplan y que la inteligencia artificial sea capaz de identificar si tú has puesto unos objetivos que no están alineados con la estrategia de la empresa y que te alerte y te diga, bueno, estás evaluando a un empleado contra objetivos o competencias que realmente no están alineados con mi estrategia de empresa. Tener esas alertas dentro de nuestro sistema nos va a permitir estar cada vez más alineado con la estrategia de la empresa. Entonces, bueno, a mí me parece algo completamente interesante dentro de recursos humanos contar con este tipo de herramientas. Hay una pregunta que en este caso voy a contestar yo, que nos la hace Silvia. Silvia nos dice, ¿crees de verdad que la inteligencia artificial mejora la experiencia del empleado o es solo un eslogan? Si tu opinión es que sí, ¿puedes profundizar un poco cómo? Realmente nosotros consideramos, y en esto es una cosa en la que estamos de acuerdo las tres y que hemos hablado, debatido en la preparación de esta sesión formativa, consideramos que puede mejorar y mucho la experiencia del empleado. Quizás hoy hemos puesto el foco en la parte más de la gestión, es decir, en cómo puede ayudar a recursos humanos a pasar de ser un área que históricamente ha sido un poco reactiva a ser un área proactiva. Es decir, la inteligencia artificial al final a recursos humanos lo que le va a dar es tiempo, le va a facilitar el desempeño de su labor para poder centrarse más en la gestión estratégica, en los puntos que realmente sí necesitan de su presencia, como es decir, pues poder medir incluso el clima laboral, tener esos inputs de los empleados. Entonces, hemos intentado centrar un poco la sesión en recursos humanos, pero es cierto que una parte muy importante del uso de la inteligencia artificial para recursos humanos redunda en la experiencia del empleado. Uno de los ejemplos que ha puesto Betina me parece que clarifica bastante bien esto de que nosotros queremos defender de que no es solo un eslogan, que recursos humanos, que la inteligencia artificial, perdón, pueda ser un miembro más de recursos humanos. Una de las cuestiones que comentaba hace un momento Betina, en este caso hablaba en la gestión de la nómina, decía que claro, tú puedes tener un asistente virtual generado con inteligencia artificial que puede contestar a las dudas que surjan a los empleados 24/7. O sea, ninguna persona o en ninguna compañía o prácticamente ninguna se suele tener al Departamento de Recursos Humanos conectado 24/7 para resolver dudas. Y la mayor parte de estas dudas que llegan al Departamento de Recursos Humanos se repiten.
Es decir, gente que tiene dudas con su nómina, que no entiende un concepto, que no entiende el desglose final. Todas esas cuestiones, gracias a la IA, se pueden solventar en el momento en el que a nuestro empleado le surge esa necesidad. Pero también, por ejemplo, en cuanto a la gestión del talento que decíamos hace un momentito, comentaba Bettina, obviamente ser capaces de promocionar formación continua diseñada específicamente para nuestros empleados, para sus necesidades, para el desarrollo de su rol, para incluso sus habilidades, para potenciar o mantener también su expertise en cuanto a la tecnología, no solo redundan en que recursos humanos puede ofrecer este servicio, sino que al empleado le llegue este servicio de una manera mucho más adaptada a su necesidad. Y esta es la clave de la experiencia del empleado. Con inteligencia artificial podemos adaptar muchísimo más, digamos que podemos afinar muchísimo más el tiro en cuanto a las necesidades que tiene nuestro empleado. No nuestro empleado como un concepto teórico, sino nuestro empleado como una persona, como un ser humano que tiene necesidades específicas porque es una persona individual. En ese sentido, yo creo que la experiencia del empleado con la inteligencia artificial va a redundar en que nuestros empleados van a ver que la organización es capaz de solventar sus dudas, es capaz de resolverlas de una forma mucho más rápida, por lo tanto va a sentirse mucho más conectado que cuando tiene que esperar 3, 4, 5 días a que le contesten a un email, por ejemplo, y sobre todo también va a ver que en cuanto a la gestión del talento, todas las necesidades que se generan a su alrededor y que él mismo como empleado genera, van a ser retroalimentadas con capacitaciones más adaptadas a su perfil, no a un perfil teórico, sino a su perfil como empleado, a su rol, a sus conocimientos actuales. ¿Qué hace esto? Nosotros consideramos que lo que va a hacer esto es que el empleado sienta realmente que ahora sí que es el centro, que en el centro de la gestión de recursos humanos vamos a encontrar, gracias a la IA, un espacio en el que la relación entre recursos humanos y empleado va a ser mucho más dinámica. ¿Por qué? Porque realmente para estas tareas que antes nos llevaban largos procesos muy manuales y que nos impedían en el área de recursos humanos estar, digamos, a otras cuestiones, ahora nos van a permitir estar precisamente a esas cuestiones importantes que no se pueden delegar en la inteligencia artificial ni en la automatización. Esa es la clave, que cada vez el empleado se sienta más en el centro. Al final, recursos humanos desde la pandemia es una cosa que hemos visto clara, cada vez ha ido asumiendo nuevas tareas, cada vez más, y sobre todo nuevos proyectos, ha tenido que lidiar con el salto cuantitativo del teletrabajo. Todo esto ha generado un trabajo que ha hecho que Recursos Humanos haya llegado a 2024 bastante exhausto en cuanto a la gestión de sus tareas. La inteligencia artificial es, al final, ese nuevo empleado en el área de recursos humanos que nos va a permitir poco a poco ir ir trasladándole, esas tareas que se pueden trasladar a inteligencia artificial para que recursos humanos también vuelva a contar con una carga de trabajo que le permita estar más cerca del empleado. Porque al final el objetivo último de la inteligencia artificial es que tanto empresa, recursos humanos como empleado estén más alineados y funcionen mucho mejor. Y ello siempre va a redundar en la experiencia del propio empleado. Hay algunas preguntas que yo creo que ya no nos da tiempo a contestar muy en profundidad, pero que suscitan quizás debates para otras sesiones. Había una que me ha llamado especialmente la atención porque hablaba de si la inteligencia artificial sustituiría a los técnicos de selección. Este es un debate que tenemos los que nos dedicamos y provoca mucha inquietud. ¿Qué pensáis de esto? Pues realmente nosotros consideramos que no. O sea, un técnico de selección es mucho más que el análisis que hacía Bettina de las competencias en la parte de selección que se pueden traspasar a la IA. Al final, un técnico de selección también es una persona
que se coloca sí, que se coloca delante de otra persona que es el candidato y tiene una conversación, tiene una relación con el candidato para apreciar la profundidad en cuanto a su desarrollo profesional, en cuanto a su disponibilidad para realizar o su motivación para realizar el trabajo al que se postula, que la inteligencia artificial no puede tener. O sea, la inteligencia artificial nunca tendrá un approach, ese feeling que puede tener un técnico de selección. Así que nosotras, personalmente, y la compañía, consideramos que no, la inteligencia artificial no va a sustituir a los técnicos de selección, pero sí les va a hacer la vida más fácil, ayudando precisamente en las tareas que son más administrativas, más repetitivas de esa selección. Por ejemplo, unificando en una sola plataforma pues, el lanzamiento de una oportunidad de trabajo, una oferta de empleo. La inteligencia artificial nos puede ayudar a la gestión de esas oportunidades, pero al final el técnico siempre va a tener o siempre va a necesitar ese feeling que da conocer personas. Al final, como decíamos antes, y yo creo que esto lo resume bastante bien, el objetivo de la inteligencia artificial en recursos humanos es marcar un win-win inteligencia artificial e inteligencia humana, pero sobre todo para que la inteligencia humana destaque todavía más y se le dé todavía más valor. Había aquí, otra si quieres, pregunta. Sonia, solamente por complementar, por eso Microsoft, por ejemplo, lo llama Copilot. Es un copiloto, pero siempre va a necesitar a un piloto para gestionar esta inteligencia artificial. Es decir, el piloto es imprescindible. Queda una más y me parece importante contestarla porque hemos hablado mucho de gestión del talento, un poco de nómina, pero ha habido una persona que me imagino que en el sondeo es de los que ha votado por la gestión del tiempo, que nos pregunta cómo puede ayudar la inteligencia artificial a la gestión del tiempo. Uno de los puntos donde más provecho se va a sacar de la inteligencia artificial en recursos humanos, por ejemplo, es en cuanto a las planificaciones. Muchísimas de nuestras empresas tienen planificaciones, necesitan planificar los horarios, incluso los turnos de las personas que trabajan en ellas. La inteligencia artificial al final lo que nos va a permitir es aprender de las planificaciones anteriores, del histórico que tenemos de planificaciones para hacer sugerencias hacia las nuevas planificaciones. Esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque todo ese tiempo que se dedica a revisar esas planificaciones, esos turnos, esos horarios, la inteligencia artificial nos va a dar, digamos, ese approach, esa sugerencia de cómo hacerlo de la mejor manera posible, sin, como os decía, sin llegar a implementarlo, porque al final necesitamos la intervención de la mano humana también aquí para que no haya un sesgo, pero sí la inteligencia artificial, por ejemplo, nos podrá ayudar cuando tenemos una situación de una ausencia imprevista y necesitamos cubrir un puesto de trabajo porque es un puesto imprescindible y no se puede quedar sin cubrir. La inteligencia artificial te va a poder sugerir en relación a quién ha hecho los descansos obligatorios que tenía que hacer por jornada, quién no está de vacaciones, va a analizar toda la organización, todas las personas, por ejemplo, que están en el equipo y te va a sugerir quién es la persona que podría cubrir ese hueco o esa situación de ausencia inesperada que de repente te has encontrado en el área de recursos humanos. Y obviamente ayudarte a tomar pues, la mejor decisión, darte opciones para que tú tomes la decisión, pero ella al final va a analizar los datos para darte una sugerencia. Eso es tremendamente importante y va a ser tremendamente importante, sobre todo en empresas que trabajan a turnos, como os decía, que tienen horarios de atención al cliente en el que sí o sí se tiene que atender al cliente en esos horarios y haya ciertos imprevistos, que generalmente los hay en casi todas, haya ciertos imprevistos y necesitemos agilidad. Sobre todo lo que nos va a dar es esa agilidad para resolver esos imprevistos. Yo creo, y ya para hacer un resumen final, que la clave es que la inteligencia artificial precisamente lo que nos va a dar es agilidad. Agilidad y focus, que se dice, y enfocarnos dentro de lo que realmente importa y dejar en sus manos virtuales, obviamente, el resto de tareas. No nos queda tiempo para más.
Sé que hay muchas preguntas, como siempre, si sois tan amables de enviárnoslas, nosotras intentaremos contestaros poco a poco a las preguntas. Recordaros que esta grabación, esta sesión se quedará grabada y os mandaremos en unos días el vídeo. Y lo único que me queda pues es despedir a mis compañeras, tanto a Aina como a Bettina, darles las gracias por esta fantástica exposición y a vosotros recordaros que ahora al final os vamos a lanzar una pequeña encuesta que nos ayudará a mejorar estas sesiones y que agradeceríamos que la contestarais. Por nuestra parte, no queda nada más que despedirnos y desearos que tengáis todos un feliz día. Muchísimas gracias. Muchas gracias por todo. Nos vemos a la siguiente.